Mm. Ok. Ok, sí lo tienen todos, ¿verdad? Lo están viendo todos, ¿verdad? No. Se puede ver, se puede ver. Sí, amado apóstol. Sí, apóstol. Ok, ya. Bien, mis amados jóvenes. Como dijo Susan, estamos muy felices que aprovechamos un momento juntos para alabar y glorificar a Dios. Y en verdad, fue muy hermoso ver los talentos que ustedes tienen. Yo sé que todos tienen talentos, todos pueden hacer música, todos pueden cantar, todos pueden tocar un instrumento. Y este momento es un momento como de inspiración para que ustedes también se puedan unir a esos grupos de jóvenes, puedan hacer música, puedan cantar y también puedan contribuir para alabar y glorificar a Dios. Cuando le preguntamos a un ser humano para qué fue creado, posiblemente el ser humano tiene muchas respuestas para eso. Pero si miramos en retrospectiva, la razón por la que el hombre fue creado fue para alabar a Dios, para glorificarlo, para servirlo, para obedecerlo y también para preservar la naturaleza. Y ustedes han alabado a Dios hoy, que hay momentos que quisiéramos darles un abrazo a todos, pero no es posible. Pero sientan, amados jóvenes, ese abrazo de nuestros corazones, de los corazones también de nuestro apóstol Fen, de nuestro apóstol y distrito y de nuestro apóstol mayor. Ese abrazo que ellos envían a nosotros a través de sus oraciones y a través de su preocupación también, porque estamos preocupados pensando en el futuro de los jóvenes, porque muchos posiblemente ya, por causa de esta pandemia van a cambiar su orientación, van a cambiar objetivos en la vida y posiblemente entren en algo que no estaba previsto. Pero por favor, amados jóvenes, continúen con sus metas, continúen con sus planes. Todavía el Señor no ha venido. Todavía el Señor está preparando su novia. No cambien sus planes. Si el plan es continuar estudiando, esfuércense, logren sus objetivos y pasen cada etapa de la vida quemando bien cada etapa que corresponde. No se sumerjan en etapas nuevas antes de quemar la etapa en la que están. Si están estudiando, terminen de estudiar. Si ya están trabajando, terminen bien el trabajo. Si están pensando encontrar una posibilidad nueva de surgir, luchen por eso. El Señor está con vosotros. Él no nos ha dejado solos. A pesar de este tiempo de pandemia, Él continúa con nosotros, continúa sirviéndonos, asistiéndonos y continúa preparándonos para cumplir nuestras metas y también cumplir la meta general que Él tiene de llevarnos a su reino. Y amados jóvenes, otra cosa más antes de empezar con el tema. No debemos de tener miedo por este tiempo que estamos pasando. Recuerden que Jesús estaba en la barca y los apóstoles con Él. El Señor Jesús se quedó dormido y los discípulos empezaron a utilizar todas sus conocimientos de marineros para estar en el mar, porque el mar se puso tan fuerte, el viento estaba tan fuerte y ellos eran pescadores, ellos tenían muchas estrategias, conocimientos de marinero, pero a pesar que ellos tenían tanta experiencia en el mar los asustó, porque el mar se puso tan difícil. Las olas del viento también se pusieron tan fuertes que utilizaron todos sus métodos, sus conocimientos y dijeron no. Y entraron en pánico. Entraron en miedo. Como vemos hoy, cuando alguien aprieta el televisor, enciende el televisor y ve noticias que posiblemente nos pueden llevar al miedo, a la incertidumbre, al temor. Por favor, no tengamos miedo a eso. No tengamos miedo a nada.
el Señor Jesús, ¿sabe qué? Él se molestó cuando vio a los discípulos que tuvieron miedo. Se fueron y lo despertaron al Señor Jesús y le dijeron, Señor, no podemos con esto. Y el Señor Jesús les increpó por su falta de fe y también por su falta de confianza. Él les dijo, yo estoy aquí. En otras palabras, es lo que le dijo el Señor Jesús a ellos. Yo estoy aquí, todavía el tiempo no ha llegado. Y les increpó por su falta de fe y también por su falta de confianza. No pudieron reconocer estos discípulos que el Señor estaba con ellos. Y si Él estaba con ellos, nada, absolutamente nada los podría pasar. Entonces el Señor se levantó y reprendió a las olas del mar y también al viento, y todo se puso en calma. Esa enseñanza es para nosotros, para vivirlo en un tiempo como hoy. No debemos de sucumbir ante las cosas que nuestros ojos ven, ante la incertidumbre que se levanta en el mundo del qué será mañana. No, permanezcamos fuertes en la confianza, en la fe, en que el Señor está con nosotros y nada puede pasarnos fuera del control de nuestro Dios si Él está con nosotros. Bueno, mis amados jóvenes. Como Susan estaba enseñándonos hace un momento, todavía este mes de junio tenemos un sábado más, que es el sábado 27. El sábado 27 también tenemos un plan para el sábado 27 con Carolina Zumba de Quito. Es nuestra hermana del Ecuador que ella va a exponer el tema dar es sacrificio. Eso será este sábado que viene. El tema es dar es sacrificio. Y la expositora es Carolina Zumba. Ustedes la conocen, muchos lo conocen. Y la preparación para el servicio divino en favor de los difuntos será el sábado 4 de julio. El sábado 4 de julio estamos estimando tener otra vez una noche de alabanza. Y ustedes pueden preparar sus himnos, pueden preparar su música. Y creo que ya no será simplemente un tema de la juventud, sino en general. Los hermanos y las hermanas de cualquier congregación, de cualquier lado. Entonces, estamos pensando hacer, amados jóvenes, una noche de alabanza virtual en preparación para el servicio divino en favor de los difuntos, que será el domingo 5 de julio. El domingo 5 de julio. Entonces, pensemos en ello. Empecemos a preparar nuestra música desde ya. Empecemos a hacer nuestras grabaciones. Vi unos jóvenes que hacían un mensaje con textos bíblicos. Eso es muy lindo. Entonces, el campo está abierto para que ustedes puedan generar más ideas y contribuir para que la noche del 4 sea una noche de alabanza, que inspiramos al mundo del más allá también a tener conexión con el altar. Ellos también puedan tomar la decisión de pertenecer a la iglesia de Cristo y también puedan experimentar la gracia y la naturaleza de Dios ya en este tiempo y también para la vida eterna. Entonces, ¿cómo contribuimos a que esas almas de la eternidad puedan experimentar ya en este tiempo la gracia y la naturaleza de Dios? A través de nuestra alabanza, a través de nuestra preparación y a través de nuestra santificación. Entonces tenemos estos días para preparar nuestra música, nuestros cantos, y otra vez ponemos un poco de peso en Steven. Hay un correo, no sé si podemos poner ahí el número de WhatsApp, Susan, en el mensaje, para que todos los que están preparando su material lo puedan ir enviando a Steven, para que Steven pueda ir haciendo el programa para la noche de alabanza del 4 de julio, que será en preparación para el servicio divino de los difuntos. Entonces, los temas que preparamos deben de ir enfocados en esa temática, en alabar y glorificar a Dios en preparación para el servicio divino de los difuntos. Sí, Steven, si pones tu celular, porfa, en el chat de los chicos para que te puedan matar. Por. Sí. Gracias. Sí. Bueno, amados jóvenes, entonces entramos en el tema.
la doctrina de las cosas futuras. Este es un tema muy interesante para el cristiano nuevo apostólico. Teníamos unas conversaciones con nuestros apóstoles en estos tiempos y estábamos escuchando la orientación del Espíritu Santo. De que si el individuo, hermanos, no, amados jóvenes, como personas, piensen por un momento ustedes como jóvenes. Y también les hago una pregunta y ustedes pueden ir escribiendo por el chat. Perdón, por el chat. Si ustedes tienen alguna pregunta sobre esto. Pero yo quiero empezar con una pregunta. Dice, ¿cuándo tiene importancia y orientación nuestra vida? Ustedes están empezando o están entrando en una etapa nueva de la vida, pero una consulta es, ¿cuándo tiene fundamento? ¿Cuándo tiene importancia y orientación nuestra vida? ¿En qué momento? ¿En qué momento empezamos a tener importancia o dar importancia y también orientación en la vida? ¿Qué dicen, amados? A ver, voy a cerrar un ratito esto para empezar a ver acá los comentarios. Jonathan Flores dice en todo momento de nuestra vida, ¿no? ¿Cuándo tiene importancia y orientación la vida? ¿Por qué muchos jóvenes están sentados en una esquina y pasa el día, pasa el mes, pasa el tiempo y no hay un plan, no hay objetivos? Y si se preguntan a veces entre jóvenes, ¿qué estás haciendo? Dicen, nada, por ahora nada, no. Ahora nos preguntamos, amados jóvenes, ¿cuándo nuestra vida tiene importancia y orientación? Aquí escribió Angie Llerena, dice, cuando tenemos una meta que seguir. Y Angie Liliana dice, cuando estamos realizados como personas, cuando tenemos a Dios en nuestro corazón. Bueno, sí, está bien. Nuestra vida empieza a tener fundamento y orientación cuando tiene un plan. Si nuestra vida no tiene un plan, entonces nuestra vida no tiene orientación y no tiene importancia. Y eso es, mis amados jóvenes, para nosotros. Si nuestra vida tiene un plan, entonces empieza a tener importancia y empieza a tener orientación. Es como que si un barco en el mar, si un barco no tiene brújula en el mar, entonces se va para cualquier lado. Si nuestra vida no tiene un plan, si nuestra vida no está organizada, entonces, ¿a dónde caminaríamos como seres humanos? Y, mis amados, otra pregunta más. ¿Cuándo tiene importancia nuestra relación con Dios? ¿Cuándo empieza a tener importancia nuestra relación con Dios? ¿Qué dicen ustedes? Pueden escribir ahí al chat. Como decíamos en la reunión anterior, decíamos, nuestra vida marcada en la iglesia muchas veces está por presión y también por imposición o por tradición. Cuando somos niños, nuestros padres nos traen a la iglesia y nos dicen, tienes que ir y si no te vas, hay un castigo o esto y el otro. Entonces vamos a la iglesia porque estamos siendo impuestos. Pero ¿cuándo realmente nuestra relación con Dios tiene importancia? ¿Cuándo empezamos a ser autorresponsables de nuestra fe? ¿Cuándo empezamos a encontrar el valor de nuestra relación con Dios? ¿En qué momento de nuestra vida? Amado joven, si de repente ese sentimiento todavía no ha pasado en tu ser interior,
Si todavía estás pensando que es una imposición de tus padres ser un nuevo apostólico, o si de repente piensas que es una carga impuesta por tu historia familiar como apostólico, todavía no has llegado a entender qué es tu relación con Dios, qué es el plan que Dios tiene, por qué es tan importante Él en nuestra vida. Entonces, ¿qué piensan ustedes? Dice, cuando conocemos el amor hacia Dios, ¿sí? Cuando reconocemos a nuestro Dios y agradecemos por todo. Karen dice, cuando reconocemos que tenemos un plan de Dios en nosotros y cuando queremos llegar a la meta de nuestra fe. Ok, eso es correcto. Nuestra relación con Dios, mis hermanos, empieza a tener fundamento, empieza a tener importancia, empieza a tener valor cuando conocemos qué es su plan. Cuando conocemos qué es su plan, qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, de ese entendimiento, amados jóvenes, de saber qué es lo que Dios quiere hacer contigo, de allí surge el valor y la importancia que Dios tiene para ti. Entonces ya no empezamos a sentir que es una carga impuesta por nuestros padres o por la historia de nuestra familia, porque decimos, bueno, venimos de una familia apostólica y todos tenemos que ser apostólicos, si no estamos cometiendo un pecado y nos vamos al infierno. No. Debemos de alinear ese pensamiento y que podemos decir, ¿por qué debo de ser autorresponsable con mi fe? Y como dice aquí Karen, cuando reconocemos que tenemos un plan de Dios, cuando sabemos qué es el plan de Dios. ¿Por qué debe de ser prioridad mi vida, ese plan que Dios tiene? Uno, primeramente, porque hemos analizado en nuestro ser interior que verdaderamente vale la pena. No solamente porque nos hemos dejado posiblemente llenar en la cabeza con un tema teórico, sino porque esa es nuestra convicción personal. Esa es nuestra realidad personal. Creemos y entendemos lo que Dios tiene para ti, lo que Dios quiere para nosotros y lo que Dios quiere para toda la humanidad. Entonces, cuando conocemos el plan de Dios, entonces Dios empieza a tener una relación fértil en nuestra vida. Ya no sentimos que es una carga impuesta, ni por nuestros padres, ni por nuestra historia familiar, ni por nuestro pastor, ni por el Señor. Porque es triste, hermanos, cuando vemos a alguien y dice, ¿por qué te vas al sermón? Para que el Señor no me castigue. Pero esa no es la razón de tener una relación con Dios. Nuestra relación debe de estar fundamentada porque conocemos su plan. Cuando alguien nos pregunta y nos podría decir, ¿por qué tienes que ser fiel allí? Entonces nuestra respuesta es, porque conozco el plan que Dios tiene para mí. Pero si no conocemos el plan, entonces no hay mucho interés. Y nuestra relación es tan débil, tan débil como nuestro entendimiento de lo que tenemos acerca de su plan. Otra consulta, amados. Alejandra dice cuando nos confirmamos y nos entregamos a Él, ¿sí? Cuando confirmamos nuestra fe por decisión propia. Ok. Otra pregunta, amados. ¿Cuándo tiene importancia nuestra vida en relación al servicio divino? ¿Cuándo tiene importancia? ¿En qué momento tiene importancia para usted y para mí y para todos los cristianos nuevos apostólicos el valor o el momento del servicio divino? Venimos de esa reunión hace poco que decíamos, en el servicio divino tenemos un encuentro con Dios. El cielo se une a la tierra. El Señor trae la actualidad de su evangelio. No nos olvidemos que el Señor Jesús dijo, el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. Y los hará recordar todas las cosas que yo os he dicho. Si nosotros vamos al servicio divino
y pensamos, mis amados jóvenes, que todo será automático en el servicio divino. El Espíritu Santo sí se va a desarrollar, pero yo les digo una cosa. Debemos de leer nuestra Biblia muy cotidianamente, si es posible. Tenemos que leer nuestra Biblia, tenemos nuestro catecismo, tenemos mucho material ahora en las redes oficiales de nuestra iglesia, los servicios del apóstol mayor, las reuniones de los apóstoles, y tenemos mucho material. ¿Qué pasa si nosotros agarramos y nos llenamos de conocimiento? Cuando vamos al servicio divino, lo que el Señor hace es, el Espíritu Santo toma del trono de Dios y nos lo hace saber. ¿En qué forma nos lo hace saber? ¿En qué forma nos hace recordar? Nos hace recordar de lo que hemos leído en la Biblia o de lo que hemos escuchado en el servicio del apóstol mayor, del apóstol o de nuestro pastor. Entonces, se convierte en una luz para nosotros. Si algo no lo teníamos claro o lo hemos leído en la Biblia y todavía no hemos tenido la oportunidad de llegar al entendimiento, de repente sin llegar al pastor, el Señor en un servicio divino ya te lo aclaró. Eso es el servicio divino. Dios trae la actualidad de lo nuevo. Dios tiene para nosotros allí una fuente de bendición, una fuente de luz, una fuente de inspiración, o una fuente de engranaje, podríamos llamarlo así. A veces está faltando algo en nuestro entendimiento y en ese servicio el Señor lo completa. Y dices, wow, esto me estaba faltando. Wow, ahora sí puedo entender esto de una forma mejor. Wow. Entonces, hermanos, ese es el valor del servicio divino. En el servicio divino el Señor viene hacia nosotros, tiene un encuentro con el hombre para ayudarnos a entender lo que todavía no lo hemos logrado entender, para ayudarnos a crecer en nuestro entendimiento, en nuestra relación con Dios. Entonces, allí empieza a tener el valor, la importancia del servicio divino cuando podemos decir, no, yo tengo un encuentro con Dios, Él tiene algo nuevo para mí, Él quiere proveerme su ayuda, su bendición y su fuerza, y yo lo necesito. ¿Por qué lo necesita el individuo? ¿Por qué puede decir, no, yo necesito ese servicio divino, yo necesito esa santa cena, yo necesito esa absolución de los pecados? ¿Saben por qué, amados jóvenes? Porque conoce el plan. Porque conoces el plan de Dios. Porque conoces qué es lo que Él espera de ti. Pero si no conocemos el plan de Dios, nuestra relación con Dios es muy pequeñito y nuestra relación con el servicio divino es menos. Entonces el ser humano empieza a tomar prioridad y dice, no, esto es más importante para mí. Y cada vez su relación con Dios se vuelve más pequeño y más débil y más liviano. Pero el Espíritu Santo tiene una función en nosotros, de avivar nuestra relación, de avivar el fuego del Espíritu Santo que hemos recibido en el día de nuestra confirmación, en el día de nuestro santo sellamiento, o si eres un diácono, un pastor, en el día de tu ordenación. El Señor quiere mantener avivado ese fuego que está puesto en ti, ese fuego de la esperanza, de esa emoción de que conocemos el plan y sabemos qué hay al final del plan. Entonces el Señor quiere avivar ese fuego. ¿Cómo lo hace? A través del servicio divino, cuando leemos la Biblia, o cuando estamos conectados con la enseñanza actual de nuestro apóstol mayor, tenemos el catecismo y tenemos el Espíritu Santo. Siempre allí va avivando el fuego que el Señor ha encendido en nosotros. Porque Él dijo, fuego vine a encender en el hombre. Y Él dijo, ¿qué quiero si ya está encendido? Pero, ¿quién es el responsable para que ese fuego permanezca encendido? Ese responsable somos nosotros porque el Señor nos dio nuestra libertad de decidirnos por Él o no. Entonces es nuestra responsabilidad si nosotros lo mantenemos moviéndolo, avivado, o si lo dejamos apagar y terminó nuestra fe y terminó nuestra relación con Dios. Ahora, hermanos, a ver, quisiera leer unas preguntitas aquí. Dice, vamos al sermón porque nosotros mismos necesitamos el alimento de Dios manifestada por los siervos. Cuando tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro ser interior,
y reconocemos el amor que Él tiene para cada uno de nosotros. Cuando le damos prioridad sobre otras cosas. Cuando ponemos a Dios sobre todas las cosas en todo momento de nuestra vida. ¿Sí? Todas esas respuestas están bien. Pero mis amados, eso es nuestra relación con Dios. Él dijo, voy a mirar, dijo Él, desde los cielos. Dice, Dios mira desde los cielos, sobre los hijos de los hombres, para ver si hay algún entendido que lo buscare. Eso es siempre me ha tocado eso a mí en mi corazón. Dice, hermanos, mis ojos ven desde los cielos, dice el Señor, sobre los hijos de los hombres, para ver si hay un entendido que me buscare. Y ese entendido debe ser tú. Ese entendido debemos de ser nosotros. ¿Por qué? Porque entendemos su plan. ¿Por qué vamos con Él? No vamos con Él porque lo tenemos miedo. No vamos con Él porque no queremos que nos castigue. No vamos con Él porque no queremos ir al infierno. Vamos con Él porque lo amamos y conocemos qué es lo que Él quiere hacer con nosotros. Otra pregunta, amados. Muy bien la pregunta de ustedes. Dice, ¿cuándo tiene importancia nuestra vida de oración? ¿Cuántas veces oran ustedes al día? ¿10 veces? ¿3 veces? ¿4 veces? ¿5 veces? Amados jóvenes, nuestra vida de oración tiene valor cuando llegamos a entender que Dios oye y Dios responde. Muchas veces estamos esperando que Dios responda como nosotros queremos, pero debemos de entender que muchas veces no va a responder Dios como tú quieres. Pero debemos de reconocer cuando ya el Señor te respondió. No podemos estar esperando diciendo, bueno, el Señor me debe de responder como yo quiero. Pero si el Señor ya te respondió, te dijo que no. Y así, mis amados jóvenes, nuestra importancia, la importancia de nuestra vida de oración comienza cuando nuestra vida de oración comienza cuando entendemos. Dios oye y Dios responde. Cuando hacemos nuestra oración, no estamos botando palabras al aire. No estamos hablando a un vacío. No estamos hablando a alguien que no oye y a alguien que no responde. Cuando hablamos con Dios, estamos hablando con el Supremo del cielo, el Supremo de la tierra, el Creador de nuestro futuro eterno, el que todo tiene en sus manos, todo lo que su pueblo necesita para que pueda conquistar esa gran meta de la fe. El que tiene en sus manos todo, absolutamente todo. Él conoce qué es lo que deseamos y lo que necesitamos. Y muchas veces Él no nos da lo que le pedimos. Él nos da lo que necesitamos para lograr nuestros objetivos. Entonces, mis amados jóvenes, nuestra relación con Dios crece en base a lo que vamos conociendo y aprendiendo de Él. Y la última pregunta. ¿Qué importancia o cuándo tiene importancia nuestra vida de agradecimiento? En el tema que viene el próximo sábado, Carolina desarrollará el tema de dar el sacrificio. Posiblemente ese es el tema que está enfocado en cómo agradecían los hombres en el Antiguo Testamento, cómo era el agradecimiento en el Nuevo Testamento y cómo Jesucristo nos enseñó a agradecer. Pero, amados, quiero sintetizar eso porque eso es un tema que viene más adelante. Estamos agradecidos a Dios cuando reconocemos su gracia y cuando reconocemos que Él nos ha llamado para alabarle, para glorificarle y también para agradecerle. Cuando entendemos esto, entonces siempre queremos agradecerle, siempre queremos alabarle y siempre queremos glorificarle. Porque a eso Él nos ha llamado. Por eso Él ha constituido al hombre, para que el hombre pueda sojuzgar la tierra, se pueda beneficiar de la tierra, se pueda beneficiar de la naturaleza. El hombre se pueda beneficiar de la creación en absoluto. Qué hermoso es cuando a Caín, Adán y Eva entendieron esto, que Dios les dijo, bueno, esto es todo es tuyo. Ellos, a pesar de que ya no tenían una buena relación con Dios,
pero ellos empezaron a enseñar a sus hijos a agradecer a Dios. Uno vio la importancia del agradecimiento y uno de ellos vio que no era tan importante agradecer, pero ya vemos el resultado. El hombre que vio con importancia ser un hombre agradecido a Dios por las dádivas y la grandeza que Dios les dio, ese hombre experimentó la bendición de Dios. Pero Caín, sin embargo, él estaba mirando en otra dirección y fue un final muy duro para él. Bien, amados jóvenes. Entonces, ahora queremos llegar a nuestro tema general. Ok. Susan, avísame si esto está visible para todos. Sí, se puede ver, apóstol, se puede ver. Ok. Bien, amados jóvenes. Nuestro tema de hoy es doctrina de las cosas futuras. Estamos deseosos que ustedes puedan conocer qué es el plan, qué es el proceso. Por favor, si posiblemente hasta el día de nuestra confirmación no teníamos muy claro esto sobre nuestro futuro, sobre el plan de Dios, por favor, tenemos el grupo de WhatsApp. Si hay algo que debemos reforzar después de esta reunión, si hay algo que no ha quedado muy claro, por favor, ustedes pueden escribir allí. Yo también estoy en el grupo y yo puedo responder a ustedes lo que no es posible, posiblemente entender todo. Pero, amados jóvenes, es de total importancia que cada uno de ustedes, como yo y como todos nosotros, debemos entender qué es el plan de Dios. Porque si no entendemos qué es el plan de Dios, no podemos encajar. El plan de Dios, su sacrificio, es chiquito, no tiene importancia. Entonces queremos llenarnos de esta riqueza de decir, ¿qué es mi futuro? ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo? ¿Qué es lo que Dios necesita de mí? En primer lugar, mis amados jóvenes, tenemos el plan de salvación. Este cuadrito que nosotros vemos aquí, este es el viaje que tenemos con Dios hasta llegar a la nueva creación, hasta llegar al cielo nuevo y a la tierra nueva. Como número 1, dice la promesa y la preparación de la comunidad nupcial en el tiempo de gracia. La doctrina de las cosas futuras. Susan, si cierras y yo vuelvo a abrir mi... Perdón. ¿Está bien? Ya silencié. Ok, Susan. A ver, ya está. Perdonen, ¿ves? Nos distrae el ruido. Sí. Traten de apagar sus micros, amados jóvenes. Sí, están todos en silencio. Ok. Dice, la doctrina de las cosas futuras tiene su fundamento en la Sagrada Escritura, ya que uno de los enunciados centrales del Evangelio es el retorno de Jesús. En el retorno del Señor Jesús queremos ser aceptados por Él. En ese acontecimiento que esa es la meta de la fe de nosotros como cristianos nuevo-apostólicos. La meta de nuestra fe, mis amados, es ser aceptados cuando el Señor Jesús viene para llevarnos a casa. Jesucristo dio a sus discípulos, a sus apóstoles, la promesa de su retorno, ¿sí? El Señor Jesús dijo a los discípulos, voy a preparar un lugar para vosotros. Y si preparo el lugar, vendré otra vez y me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes puedan estar conmigo. Eso es una promesa que el Señor nos dio. Esta promesa fue confirmada por los ángeles cuando el Señor Jesús fue llevado al cielo. Dice, ¿cuál será el día y la hora en que retorne Jesucristo? Esto no lo sabemos. Ningún hombre, ningún ángel lo sabe. Solo Dios. Cada creyente es exhortado a orientar su vida hacia el retorno de Cristo. Mis amados jóvenes, aquí vuelvo a repetir otra vez. Cada creyente es exhortado a orientar su vida hacia el retorno del Señor Jesús. El encargo de los apóstoles consiste en preparar a esa comunidad nupcial. Eso es la tarea de los apóstoles.
en preparar el camino de retorno del Señor Jesús. Y cómo los apóstoles están preparando el camino y el retorno del Señor Jesús. Cuando ellos preparan a la comunidad nupcial para ese gran suceso. El retorno de Cristo. En el retorno de Cristo resucitarán en primer lugar, en primer término, los muertos en Cristo. Bueno, aquellos que nos están antecediendo ya en este tiempo. Dice aquí en nuestro catecismo, el retorno de Cristo resucitarán en primer término los muertos en Cristo. Los vivientes que se dejaron preparar para su retorno, aquellos que no experimentaron la muerte, aquellos que todavía estarán en vida, recibirán un cuerpo semejante al cuerpo glorificado de Cristo. ¿No? Recibirán un cuerpo semejante al cuerpo glorificado de Cristo. Luego, cuando el Señor Jesús ha unido a estos dos grupos, a los muertos que resucitaron y también a los que recibieron un cuerpo de resurrección, luego todos juntos serán arrebatados, que se llama el arrebatamiento de la novia, y llevados hacia la eterna comunión con Dios. Pero debemos de detenernos un momento allí. Solo en el momento del retorno de Jesús se manifestará quienes pertenecen a ese grupo. El hecho de ser cristiano nuevo apostólico, mis amados jóvenes, el hecho de ser bautizado y sellado, o el hecho de haber pertenecido a la iglesia por muchos años, por cientos de años tal vez. Tal vez si venimos de una generación ya de 100 años de ser apostólicos y somos la cuarta generación, eso no significa que ya estamos aceptados cuando el Señor viene para buscar a su novia. Dice aquí, solo en el momento de retorno de Jesús se manifestará quienes pertenecen a ese grupo o a la esposa del Señor, es decir, aquellos que serán arrebatados. Ellos también son llamados primicias. Otra imagen de la comunidad nupcial es del hijo varón, un símbolo numérico. Para ella es del 144,000. El siguiente acontecimiento, las bodas del Cordero. Inmediatamente después del arrebatamiento de la esposa, siguen las bodas del Cordero. La imagen de la fiesta de bodas, o escatológica, se encuentra en Apocalipsis. Alude a la comunión perpetua de las primicias con su sacrificio y la participación en su gloria. La imagen del Cordero ya es usada en Isaías 53, 4, 7. Muestra que el Mesías que vendrá ofrecerá su sacrificio para redención de los hombres, bajo la voluntad de Dios. Juan el Bautista se refiere al Hijo de Dios con las palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mientras se festejan las bodas del Cordero, los hombres sobre la tierra tendrán que padecer el dominio de Satanás, que es la gran tribulación. Entonces, amados, hay un suceso muy importante. Cuando el Señor viene, trae a los que murieron con él, los de la tierra reciben un cuerpo de resurrección. Entonces el Cordero, a los de la congregación invisible y de la congregación invisible, los llama como las primicias. La comunidad nupcial que es llevada a celebrar las bodas del Cordero. ¿Y qué va a pasar durante esa? Bueno, en los informes bíblicos habla sobre 3 años y medio, pero eso no es un número, no es un número que podemos decir son 365 días más 300, no. Es una referencia, es un número metafórico. No podemos decir que son 3 años y medio y así debe de ser. No, el Señor dijo, para mí un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces no tenemos una precisión, pero el Señor habla de 3 años y medio. Pero en la medida del Señor, no sabemos. Pueden ser más de 30,000 años, pero eso es el plan de Dios. No lo entendemos, pero sí creemos. Y mientras se festejan esas bodas del Cordero, por esos 3 años y medio, los hombres sobre la tierra tendrán que padecer el dominio de Satanás, que es la gran tribulación. Bueno, hablamos de la gran tribulación. Mientras la obra redentora del Señor
esté sobre la tierra, ¿sí? Porque la obra del Señor, mis amados jóvenes, la obra redentora, cuando el Señor viene a llevar a las primicias, la obra redentora no va a desaparecer de la tierra en ese día. Todavía la obra del Señor va a permanecer. Solamente un grupo fue llevado. Solamente aquellos que alcanzaron la dignidad y la meta fueron llevados en ese día con el Señor, cuando Él viene a llevar a su novia. Pero la obra redentora todavía permanece sobre esta tierra. La creación material quedará bajo una especial protección de Dios. El Señor continuará protegiendo esa obra redentora que Él estableció a través de Jesucristo. Solamente un grupo son arrebatados, que son los primeros en experimentar la salvación. Después del retorno de Cristo comenzará un tiempo en que los hombres y la creación estarán librados al poder de Satanás. Oh, hermanos, liberados al poder de Satanás. Oh, quiere decir que entonces Satanás puede someterle al hombre como él quiere. Está libre bajo su poder. El hombre, el maligno es libre de decidir con el hombre, de someterlo y hacerlo como él quiere. Todo padecerá bajo esas circunstancias. Todo, absolutamente todo. El gran despliegue de poder de Satanás en la gran tribulación supera ampliamente las pruebas y la gravedad de las aflicciones por las que debe pasar la iglesia antes del retorno del Señor. Fíjense, hermanos, lo que ellos vivirán en ese tiempo será algo muy difícil, como dice en el Apocalipsis. La comunidad nupcial será arrebatada antes de comenzar esa tribulación, antes de que el hombre experimente ese sufrimiento. El Señor viene y saca para utilizar una palabra, hermanos, aquellos que verdaderamente sí se esforzaron. Antes de que ellos experimenten esa tribulación, el Señor viene y los lleva a la sala de bodas en el cielo. Mientras ellos están disfrutando en la sala de bodas en el cielo, como dice allí, las bodas del Cordero. Juan habló de ese hombre, de Jesús. Él dijo, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y Él ofreció unas bodas con Él en el cielo para aquellos que se esfuerzan, para aquellos que verdaderamente han tomado en serio ese plan, o han tomado en serio ese llamado, o han tomado en serio esa elección y se han esforzado por cumplir conforme el Señor los ha indicado. Entonces dice, la comunidad nupcial será arrebatada antes de comenzar la gran tribulación. Eso lo encontramos en Apocalipsis 30, del 10 y también del 12 al 5 al 12. En la imagen de la mujer vestida del sol que dio a luz al hijo varón, se muestran aquellos que pertenecen a la iglesia de Cristo, pero que no fueron arrebatados. Ahora, mis amados jóvenes, nos preguntamos, ¿por qué ellos no fueron arrebatados? ¿Por qué solamente un poquito? Y el resto se quedó aquí. Bueno, siguen perteneciendo a la obra redentora del Señor, pero no alcanzaron. ¿Cuál es el problema allí? Hay una parte en el Apocalipsis que dice, pues ellos siguieron al Cordero por donde quiera que va. Ellos, dice, se lavaron sus vestidos en la sangre del Cordero. En sus bocas no fue hallado mentira, pues son sin mancha delante de los ojos de Dios. Y el Espíritu Santo, hermanos, cada vez nos va enseñando eso en el servicio divino. Cuando uno está en el sermón, el apóstol mayor y el apóstol de distrito nos están sirviendo como nunca, muy seguido, así totalmente. Cada domingo tenemos un apóstol. Y a veces cada 4 domingos tenemos el apóstol mayor. ¡Wow! Es increíble. Y entonces tenemos bien de cerca la actualidad de cómo el Señor quiere que nos podemos manejar en este tiempo bajo la luz de su enseñanza. Y encontramos que debemos de prefigurar en nuestro ser que el Señor está con nosotros en nuestro temperamento, en nuestro carácter, en nuestra personalidad. Queremos amar a Dios por sobre encima de todas las cosas. Queremos amar a nuestro prójimo como el Señor lo ama. Entonces, hermanos, sí, tenemos la forma de ser transformados y de caminar una vida nueva para cuando el Señor viene, hayamos alcanzado esa naturaleza y podemos ir con Él.
Pero en la imagen, dice, de la mujer vestida del sol, que dio a luz el hijo varón, se muestran aquellos que pertenecen a la iglesia de Cristo, pero que no alcanzaron ser llevados. La gran tribulación. Ellos seguirán experimentando. Ellos seguirán experimentando ahora en el desierto. Es decir, cuando en el Apocalipsis habla del desierto, que la mujer vestida del sol será llevada al desierto. Dice, hermanos, en nuestro catecismo, cuando hablamos del desierto, es una condición de aflicción. No es un desierto geográfico. Simplemente es una metáfora. ¿Es una metáfora o es una imagen de soledad, de aflicción, de privación? El acompañamiento divino y también de la atención espiritual. O sea, no hay acompañamiento divino y no hay atención espiritual, porque ya no habrá el apostolado, ya no habrá servicio divino, ya no habrá bautismo, ya no habrá sellamiento, ya no hay servicio divino, ya no hay juventud, ya no hay nada, ya se terminó. También en este tiempo de reinado de Satanás y sus poderes, los hombres se confesarán imperturbables a Cristo. No adorarán al anticristo y serán matados por esa causa de su confesión. Los testigos imperturbables de Cristo se convertirán en mártires, ¿sí? Van a morir. Porque ellos no alcanzaron la dignidad y la meta, pero guardarán su fe. Y muchos serán muertos por esa causa, por guardar su fe. Satanás viene y los contra ellos. Pero ellos se convertirán en mártires porque preferirán la muerte antes de volcarse a las influencias del maligno. La venida del Señor con poder y gloria. Después de las bodas en el cielo, el Hijo de Dios retornará a la tierra junto con las primicias. El Señor predijo este acontecimiento refiriéndose a su venida, con poder y gran gloria. De allí en más, Jesucristo revelará su poder divino sobre la tierra y todos lo verán. Él, Rey de reyes y Señor de señores, le quitará a Satanás y también a su grupo, a su séquito, todo poder y pondrá fin a ese tiempo de gran tribulación. El séquito de Satanás será sometido a juicio. Satanás mismo será prendido 1000 años para que no engañase más a las naciones. Después de haber sido encerrado Satanás y arrojado al abismo, tendrá lugar la resurrección de los mártires de la gran tribulación. Ve, hermanos, esos mártires guardaron su fe en el tiempo de la gran tribulación. Fueron muertos, fueron estropeados, fueron estrangulados. Está bien, murieron, está bien. Pero el Señor los resucitará también a ellos. También tiene gracia. Entonces podemos ver en el Señor Jesús el primer ser que resucitó de los muertos, las primicias, los segundos que experimentarán la resurrección que el Señor Jesús experimentó, y el tercer grupo que experimentará la resurrección, aquellos mártires, aquellos que murieron defendiendo su fe en la gran tribulación. La expresión primera resurrección solo se encuentra en la Sagrada Escritura, en Apocalipsis 25:6, vinculada con una importante bienaventuranza. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Estos bienaventurados, es decir, aquellos que han sido arrebatados en el retorno de Cristo, y los mártires de la gran tribulación, quedarán exceptuados del juicio final. ¿Qué decimos esto, hermanos? Aquellos que el Señor Jesús viene a llevar cuando Él viene en su retorno, y los que resucitaron de los mártires, ellos ya no experimentarán el juicio final. Ya no pasarán por ese periodo de ser juzgados, porque ellos ya lo demostraron todo a Dios durante sus vidas. Se esforzaron y lucharon. Posiblemente se esforzaron en gran manera para cumplir con la grandeza del Evangelio de Dios. El Señor ya no hace juicio con ellos.
ni también con los mártires, con aquellos que han muerto luchando por su fe. Ya no, ellos quedan exceptuados, dice, de ese juicio final. En 1 Corintios 20, 22, 24 alude al orden que seguirá la resurrección de los muertos. La primera resurrección. El apóstol Pablo destaca entonces tres aspectos principales. Primero, resucitó Cristo. Él es la primicia de los que resucitan. Toda esperanza de resurrección se basa en la resurrección de Jesucristo. La resurrección que sigue luego los ha sido prometido a los que son de Cristo cuando Él venga en su retorno. En su retorno resucitarán los muertos en Cristo. Luego serán arrebatados juntos con los vivientes transfigurados. En relación a la venida de Cristo con poder y con gran gloria, les ha sido prometida la resurrección a los mártires de la gran tribulación. La gran resurrección comprende ambos acontecimientos. Para todos los que participan de la misma, ¿vale? Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. ¿Ve, hermanos? Entonces, el Señor hace ese gran trabajo, resucitar a los muertos, arrebatar a los vivientes, ir a la sala de bodas en el cielo. Satanás es suelto por los 1000 años. En ese tiempo de la tribulación, muchos mueren por causa de su fe, defendiendo su relación con Dios. El Señor también a ellos les da la resurrección para experimentar, servir con el Señor Jesús en los 1000 años de la paz. Ahora vamos aquí. Después que finalizara la primera resurrección, Cristo establecerá su reino de paz sobre la tierra. Su reinado se manifestará plenamente. Satanás estará atado y ya no podrá tentar a nadie a cometer pecado. No obstante, los hombres seguirán siendo pecadores, ya que la inclinación al pecado no será anulada. Se nacerá y se morirá, pues la muerte tampoco habrá sido anulada todavía. Quedan exceptuados de ello los sacerdotes de Dios y de Cristo, que tendrán un cuerpo espiritual semejante al del Señor. El reinado de Cristo, del cual hará participar a los suyos, dice el reinado de Cristo, del cual hará participar a los suyos como el sacerdocio real, durará 1000 años. Un símbolo en un tiempo largo, pero limitado. El evangelio podrá ser difundido sin obstáculos. Consiguientemente, durante este tiempo será ofrecida la salvación. Serán llevadas las buenas nuevas tanto a los hombres que viven sobre la tierra, como también a las almas que se encuentran en las esferas de los difuntos. Así, al final del reino de paz, todos los hombres de todos los tiempos habrán entrado en contacto con el evangelio de Cristo. Entonces, mis amados jóvenes, ¿qué nos enseña esto? Nos enseña que el Señor Jesús, con los reyes y sacerdotes, Él quiere servir a los hombres en los 1000 años de la paz. ¿Cómo servirán? ¿Con qué cuerpo servirán estos reyes y sacerdotes? Con el mismo cuerpo que Jesucristo recibió en su resurrección. El Señor Jesús entonces hoy está preparando una novia, está preparando un equipo para servir a los hombres en los 1000 años de la paz. Pero ese equipo que el Señor está preparando hoy a través del apostolado, ese grupo de gente, esa es la comunidad nupcial que Él está preparando hoy. Y entonces, mis hermanos, debemos de saber, entonces, amados jóvenes, ¿qué será nuestra tarea en los 1000 años de la paz? Vamos a servir con el Señor Jesús en su reino. Y si no servimos hoy, ¿cómo le podemos decir al Señor Jesús en los 1000 años de la paz? Señor, perdóname, yo no hice nada durante la tierra porque no tenía tiempo y no podía. Y podemos sacar nuestra excusa y le podemos decir, Señor, pero llévame por favor a los 1000 años de la paz. Allí sí yo te voy a ayudar porque ahí estaremos contigo. Y el Señor Jesús dirá, no os conozco, obradores de maldad. Entonces le diremos, Señor, pero en tu nombre hicimos esto, también hemos hecho esto y hemos hecho el otro. Bueno, eso es algo que el Señor Jesús dijo. Y entonces los declararé, dijo Él, no os conozco, hacedores de maldad. Entonces, hermanos, ¿qué es maldad? ¿Qué cosa es maldad delante de los ojos de Dios? Maldad, entonces,
nos lleva al entendimiento de al no cumplimiento con su voluntad. Eso es maldad cuando no cumplimos su voluntad. Claro, Él no nos agarra del cuello y nos dice lo que si no hacemos esto, entonces algo malo nos va a pasar. No, Él nos enseña el Evangelio y nos deja a nosotros la libertad de decidirnos por Él o por, no, o por desobedecer. Pero cuando encontramos esa parte que el Señor Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solamente aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces dice, porque muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Entonces dice, entonces les declararé, dice Jesús, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, hermanos, nosotros nos estamos preparando para servir con el Señor Jesús en ese reino de paz, en esos 1000 años de la paz. El reino de paz finalizará cuando Satanás sea soltado y tenga una pequeña oportunidad de engañar a los hombres por última vez. Y luego de su derrota definitiva será juzgado y lanzado en el lago de fuego. El mal en todas sus formas será ineficaz para siempre. Ahora, tendrá lugar la resurrección de los muertos, el juicio final. Cristo juzgará a todos los hombres que no participaron de la primera resurrección. Será definitoria para la condena, la última posición adaptada por el hombre ante Cristo. El que lo rechace y no se haya inscrito en el libro de la vida, quedará en un estado de aflicción, alejado de Dios. Ahora viene la nueva creación. Aquellos que se hallen, dice, aquellos que hallen gracia en el juicio final, serán moradores de la nueva creación de Dios y podrán estar en comunión eterna con Él. Para aquellos que ya reinaron como Cristo, como el sacerdocio real en los 1000 años de la paz, se cumplirá en la nueva creación la promesa. Sus siervos los servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios es el Señor y los ilumina y reinarán por los siglos de los siglos. En la nueva creación. La espera de 2 de Pedro 3:13 se habrá hecho realidad. Pero nosotros, dice allí Pedro, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Dios pondrá una nueva creación en el lugar de la vieja. Y se cumplirán las palabras. Dios, morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Este reino de Dios será eterno. Entonces Dios será todo en todos. Mis amados, acá tenemos un viaje. Es el viaje de todo lo que hemos hablado aquí. Pero debo de salir de aquí tengo una... Perdone. Un momentito. Ahora nos quedan unos minutitos. Ok. Me parece que este nos va a ayudar un poco. Susan, todavía me estás dando compartir, Susan, ¿verdad? Sí, hermano apóstol, todavía. Ok. Gracias, Susan. Debo entrar aquí. Debo de compartir esto. Ok. Están mirando un cuadrito, ¿verdad, jóvenes? Sí, apóstol. Ok. Bien, hermanos. Vamos a graficar lo que hemos hablado durante estos momentos. Vamos a graficarlo en una forma práctica. Miren, toda esta parte de aquí es el más allá.
Esta parte de acá de abajito se identifica como la tierra. Y en la tierra, el tiempo de gracia. ¿Qué es el tiempo de gracia? El tiempo de gracia es como hemos dicho en el principio. Jesucristo preparando su novia a través del apostolado, ofrece su sacrificio, ofrece los sacramentos, ofrece su evangelio como el prototipo de nuestro ejemplo de vida. Bajo la luz de su espíritu nos sigue guiando y conduciendo a una preparación. Esto es lo que pasa en este tiempo de gracia. Cuando damos el segundo paso, cuando nos preguntan, ¿qué es la meta de nuestra fe? Cuando yo era un niño, a mí me enseñaron que la meta de la fe es la primera resurrección. Sí, eso es verdad. Eso era como el Espíritu Santo nos enseñó en ese tiempo. Pero la primera resurrección es todo el paquete grande. Entonces, mis amados jóvenes, ¿qué es la meta de nuestra fe? ¿Para qué nos estamos preparando en este tiempo de gracia? Nos estamos preparando para el retorno de Cristo. Eso es la meta de nuestra fe. El Señor viene para llevar a lo suyo, para llevar a la comunidad nupcial, aquellos que se han dejado guiar por la luz de su evangelio, aquellos que se dejaron preparar bajo la grandeza de su ser a través de todo lo que Él ha establecido como preparación para alcanzar el arrebatamiento. Ahora, perdone. ¿Qué va a pasar, mis amados jóvenes, cuando el Señor Jesús ya ha cumplido el tiempo y Él viene para llevar a su novia? El apóstol Pablo describe y él dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. El Señor Jesús primeramente entra a las esferas de los difuntos, al más allá, para anunciarles que el tiempo ya está cumplido. Que ahora ellos vienen para la tierra. El apóstol Pablo, él menciona algo muy lindo cuando él dice, y todos los ojos lo verán porque vendrán con trompetas y con cánticos. Ahora, aquellos que se dejaron preparar en este tiempo de gracia, aquellos que se dejaron preparar en este tiempo, vivimos en un tiempo de aflicción, en un tiempo de carga, en un tiempo de cosas, en un tiempo de cumplir nuestras metas, en un tiempo de cumplir nuestros objetivos, en un tiempo también de querer salir adelante en la vida, pero a pesar de todo aquello, tuvimos la impronta o fue tan importante para mí, para nosotros también, para ustedes también, el ofrecimiento de Dios. Y nos hemos esforzado también. Entonces el Señor viene para llevar a ellos. No a toda la iglesia, mis amados, solamente a aquellos que se esforzaron, que se dejaron guiar y conducir. Entonces, ellos pertenecen aquí al retorno del Señor Jesús. Los que están en el mundo del más allá, debemos de tener cuidado. No todos los que están en el mundo del más allá van a venir con el Señor para conformar la comunidad nupcial. No, aquellos que murieron en Cristo. No los podemos definir, no hay nombres para decirles tal fulano es. Eso lo sabe el Señor. Como nosotros aquí en la tierra, todos los domingos vamos a la iglesia, los miércoles estamos luchando para llegar, pero ¿quién sabe quién es la novia de Cristo? ¿Quién sabe aquel que verdaderamente está haciendo el trabajo de corazón? ¿Quién sabe aquel que verdaderamente está tomando en serio su llamado? ¿Quién sabe aquel que verdaderamente ha puesto todo su empeño para llegar hacia la gran meta de la fe? Eso no lo sabe el pastor. Eso no lo sabe la hermanita que está sentada al lado tuyo. Eso solamente lo sabe Cristo. El Señor viene para llevarlos a ellos. Y también a aquellos que están en esa misma condición en el mundo del más allá. El Señor viene y los lleva para experimentar la sala de bodas en el cielo. Mis amados, ellos experimentarán el arrebatamiento y serán llevados a la sala de bodas en el cielo. Mientras eso ocurre, hermanos,
en la tierra. Otra vez continuamos en la línea de la tierra. En la tierra hay una gran tribulación. Satanás es soltado, Satanás es libre y tendrá libre libertad de someter al hombre como él quiere. Pero, mis amados, cuando el Señor viene para recoger a su esposa, cuando el Señor viene para establecer el reino el reino de los 1000 años sobre la tierra, estos mártires, estos que han defendido su fe, a pesar que ya no había gracia, a pesar que ya no había apostolado, a pesar que ya no había servicio divino, pero ellos guardaron su fe, porque la iglesia seguirá existiendo. La iglesia continuará, pero sin gracia, sin el apostolado, sin la Santa Cena. Y en ese tiempo la iglesia sufrirá este tiempo de gran tribulación. Pero, sin duda, muchos que experimentarán esta gran tribulación, aquellos que no lograron ser transfigurados, ellos murieron por su fe y el Señor los acepta como mártires. Cuando el Señor viene con su esposa, los mártires se unen hacia ellos. ¿Para qué? Para experimentar juntos los 1000 años de la paz. ¿Qué va a pasar en estos 1000 años de la paz? Entonces, en esos 1000 años de la paz, Jesucristo con los mártires que toman el nombre de sacerdotes de Dios, servirán con el Señor sobre la tierra y será anunciado el evangelio a todos los hombres. Entonces, en esa vez, no habrá alguien que dice, Señor, yo no sé. Pero mientras ocurren los 1000 años de la paz, Satanás es atado por 1000 años. Satanás ya no tendrá acceso a influenciar al hombre al pecado. Satanás es atado. Pero después de los 1000 años de la paz, finalizando los 1000 años de la paz, Satanás es soltado por un tiempo. Otra vez para tratar de influenciar al hombre en la tierra y también en su iglesia. Y después de un tiempo es derrotado. Entonces, después de esos pequeños tiempos, todavía es soltado y derrotado, viene el juicio final. Hermanos, amados jóvenes, como dijimos hace un momento, estos que fueron transfigurados de la tierra y aquellos que fueron resucitados también del más allá y los mártires, ellos que sirvieron al Señor Jesús como 1000 años de la paz, ellos ya no experimentarán juicio aquí, porque ellos ya hicieron su trabajo aquí. El Señor no tiene nada que preguntarlos aquí. El maligno no tiene nada que reclamar de estos que han luchado valientemente. No tendrá el maligno nada que pedir de ellos allí. No hay ningún juicio. El juicio ya está hecho para ellos. Ellos hicieron su trabajo durante su vida y durante el tiempo de gracia, y ellos experimentaron este viaje con el Señor Jesús, sirvieron con el Señor Jesús en los 1000 años de la paz, y entonces entran. Ya no hay juicio final para ellos. Juicio final hay para todos aquellos que estaban en la eternidad, aquellos que no aceptaron, y también aquellos que durante la tierra, además de los 1000 años de la paz, continuaban sin entender y no creyeron y continuaron con su vida. Entonces, el mundo del más allá y el mundo de esta tierra será sometido al juicio final. Pero en el juicio final, aún en el juicio final, el hombre tendrá oportunidad por última vez, si se decide o no, por el Evangelio y por Cristo. Hermanos, después del juicio final, viene la muerte eterna. Del hombre del mundo del más allá y como también del hombre que está en esta tierra. Después del juicio final, ellos no quisieron saber nada y continuaban con sus pensamientos y no creyeron nada. En el Apocalipsis nos habla de la muerte eterna. ¿Y qué es la muerte eterna? Mis amados, la muerte eterna es la eterna separación de Dios con el hombre. Esa muerte eterna experimentarán los que están en el mundo del más allá y también como están los que están en la tierra. Los que después del juicio final no aprobaron, entonces el Señor no tiene opción.
Esa es la muerte del alma. Esa es la segunda muerte del hombre, cuando su alma es separada de Dios eternamente. Pero también después del juicio final, muchos que los que estaban tal vez en todo este tiempo no quisieron, pero aquí ellos, bueno, aceptaron. En el juicio final se decidieron por el Señor. Tanto los del mundo del más allá como los de esta tierra. Entonces viene la nueva creación, con todo este grupo que el Señor trajo en el camino, con todos aquellos que el Señor ayudó, hasta en el juicio final algunos serán ayudados. Entonces viene la nueva creación, la eterna comunión con Cristo, cielo nuevo y tierra nueva. Eso es, mis amados, eso es nuestro plan. Eso es lo que el Señor Jesús nos enseñó. Eso es lo que el apóstol Pablo vio en el puerto de Patmos. Ahora, yo quiero compartir una cosita más con vosotros. Me parece que lo tengo aquí. Antes de terminar, perdonen, jóvenes, nos estamos pasando unos minutos. Susan, dime si aparece este cuadrito. No podemos verlo todavía. Ah, perdón. A ver. Perdonen, jóvenes. Ah, perdonen. Disculpen. Nada, Susan, no lo podemos ver. No, apóstol, aún no vemos. A ver, debo de... Le voy a quitar para que comparte y luego para que... Ah, ya está. A ver. Ahora sí, ¿verdad? Sí, está, ya, ahora sí. Ya, mis amados jóvenes, acabamos de mirar qué es la importancia, qué es el valor. Cuando conocemos el plan de Dios, qué es lo que quiere hacer, qué es el segundo paso, qué es el tercer paso, el cuarto paso, el quinto paso, qué es el final de todo, entonces nos lleva a la preocupación, ¿cómo hacemos? ¿Qué debemos de hacer para lograr el arrebatamiento cuando Él viene? Entonces debemos de ser saludables. Debemos de ser como un alma, como un niño sano. ¿Por qué necesitamos la salud cuando somos niños? Necesitamos la salud para crecer. Y si crecemos, entonces como personas podemos cumplir el objetivo para que estamos en esta tierra. Se llama consumación. Y así es nuestro ser interior. Nuestro ser interior, si no tenemos salud espiritual, ¿cómo podemos crecer en la naturaleza de aquel que nos viene a llevar? Porque Él viene a llevar su naturaleza. Él dijo, y si me fuere y prepare lugar, vendré otra vez y me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también puedan estar. Eso es lo que Él dijo. Entonces, pero si no tenemos salud espiritual, ¿cómo podemos crecer en esa naturaleza de nuestro Señor Jesucristo? Y si no crecemos, ¿cómo podemos experimentar el arrebatamiento? De ninguna forma. Entonces, tenemos un plan estratégico dentro de la iglesia regional. ¿Qué necesitamos para crecer? Necesitamos cultura, experiencia del servicio divino, cuidado pastoral y estructura. Para resumir esto, hermanos, somos el cuerpo de Cristo. En el día de nuestro bautismo, en el día de nuestro santo sellamiento, Dios ha puesto en nosotros dones espirituales para que podamos construirnos en salud, crecimiento y para poder alcanzar la meta de la fe. El Señor no nos ha traído y nos ha dicho, bueno, ustedes ya están bautizados y sellados, a ver, vean si ustedes pueden llegar. No. El Señor en el día de nuestro santo sellamiento nos dio dones espirituales. Quiere decir el poder, la bendición y la santificación para que sí lo podemos hacer. Quiere decir que nos dio un vale. No, nos dio un regalo. Dice, sí, mira, yo te ofrezco llegar a la meta de la fe. No es tan fácil,
pero tampoco no te doy la tarea y te dejo para que veas cómo lo desarrolles. No, también te enseñaré a hacer la tarea. También te ayudaré a llegar a la gran meta de la fe. Entonces el Señor ha puesto, hermanos, todo lo necesario en nuestro ser interior, en el día de nuestro bautismo, en el día de nuestro santo sellamiento, en el día de nuestra confirmación, cuando hemos dicho al Señor, yo quiero serte fiel hasta el fin. Le dijimos al maligno, yo te renuncio para toda mi vida. Y le dijimos al Señor, yo quiero serte fiel para toda mi vida. Qué lindo cuando hemos dicho ese día al Señor. Y en el día de nuestra bendición, de la confirmación, el Señor puso esos dones y talentos en ti, esos dones espirituales, para que sí te puedas desarrollar, para que sí puedas servir en el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo define el cuerpo de Cristo como el cuerpo de Cristo como un cuerpo humano, que todos los miembros son importantes. Aunque por más pequeñito que sea, es importante. Hermanos, tú y yo, somos tan importantes para el Señor. Aunque tengamos condiciones diferentes de servir. Algunos sin ministerio, algunos con ministerio. Eso no significa que somos más o menos delante de Dios. No, todos componemos ese mismo cuerpo. Simplemente que tenemos llamados diferentes, responsabilidades diferentes, pero sí tenemos las mismas necesidades y también tenemos la misma meta. No llegando a la meta. Tú tenías ministerio, ¿no? Sí, entonces tú tienes un poco más. Simplemente el Señor dijo, al que más le he dado, más le he pedido. Entonces, amados jóvenes, ¿por qué llegamos a esto? Cuando miramos la iglesia global, o cuando miramos tu congregación, ¿quién sabe los dones espirituales que está en tu congregación? ¿Quién conoce eso? Posiblemente ni el pastor conoce eso. El pastor no conoce absolutamente qué son los dones espirituales que está dentro de la congregación en cada individuo. Pero, mis amados jóvenes, tenemos la seguridad que en toda la congregación, en toda nuestra comunidad o en toda la iglesia, están todos los dones espirituales que la iglesia necesita para alcanzar la gran meta de la fe. El Señor no ha derramado todos los dones espirituales en una misma caja. ¿Qué significa eso? No ha derramado homogéneamente sus dones espirituales en cada uno de nuestros corazones. A uno les dio unos dones, a otros los dio dos, a otros los dio uno, a otros los dio otros diferentes dones. ¿Para qué? Para que en su conjunto, cuando toda la comunidad está junta, entonces todos los dones espirituales para llegar a la meta de la fe están allí. Pero si falta uno, entonces falta uno que tiene ese don, que tiene que entrelazarse en este cuerpo para contribuir todos hacia la consumación. Eso es salud espiritual, mis amados. Cuando experimentamos que yo tengo mis dones, que lo debo de desarrollar dentro de la congregación para ayudar el crecimiento de mi hermano y de mi hermana. Y el otro dice, yo también tengo estos dones que el Señor me dio. Entonces, todos los dones están dentro de la congregación repartidos individualmente en cada individuo, pero todo está allí. Todos los dones que necesitamos para llegar a la meta de la fe está puesto individualmente en cada individuo dentro de la congregación. Si uno de esos dones falta, el Señor dijo, entonces el cuerpo está enfermo. Ese don que tú tienes está allí en ti. No puedes dejar a tu congregación herida. No puedes dejar a tu congregación que esté sufriendo, porque el Señor ha depositado en ti dones espirituales que lo debes de utilizar dentro de la congregación para contribuir, para que ese cuerpo de Cristo sea formado, para que la congregación tenga salud, para que tu alma tenga salud. Entonces, colectivamente, individualmente, crecemos. Y si crecemos, alcanzamos la gran meta de la fe. Elementos, cultura. Líderes aprenden a liderar como Cristo, miembros aprenden a vivir como Cristo.
Bueno, es cultura, mis amados, una cultura espiritual, una forma de adaptarnos a una vida nueva, a una vida que agrada al Señor, en el ejemplo de Cristo. Experiencia del servicio divino, que todos podamos contribuir para que los hermanos en el servicio divino salgan con la impronta de decir, wow, yo debo de volver aquí. Yo necesito volver aquí. Yo necesito otra vez entrar aquí. Desde que entré, experimenté algo muy elevado aquí. Desde que me recibió el que estaba en la puerta, el que me habló, el que me dio el himnario, el que me dijo, siéntate aquí. Es como que si una voz susurraba en mi oído y que me hacía sentir tan bien. Hermanos, qué lindo es cuando el hermano experimenta ya desde el momento de entrar al servicio divino. El siervo estaba bien enfocado, estaba muy disciplinado en su servir. La oración estaba efectiva. El servir en el altar, sí, estaba enfocado en el tema. El mensaje y la música estaba integrado. Debemos de tener cuidados, amados jóvenes. Muchos de ustedes están en la música. ¿Qué pasa si nosotros ponemos el audio de la música, del órgano o del piano, muy elevado? Y el mensaje de la canción queda así tan chiquitito. El ruido es más arriba que el mensaje. Entonces la música ya no es aceptable al oído del individuo. El volumen debe ir acompañando el mensaje. No nos olvidemos eso. El volumen debe de ir detrás del mensaje. El mensaje más claro, el mensaje de la música bien audible. Entonces, solamente el volumen acompaña al mensaje de la música. Wow, y el que está sentado allí, wow, disfruta del mensaje. ¿Qué es lo que estos hermanos están diciendo aquí? Están alabando al Señor. Pero cuando el ruido del órgano y el ruido y los parlantes resuenan y el mensaje no hay, desaparece. Entonces el individuo dice, wow. Oh. Entonces, hermanos, todo eso, enriqueciendo la Santa Cena. La Santa Cena debe de ser una experiencia muy elevada del servicio divino, porque la Santa Cena es comunión con el Señor. Entonces, mis amados, cultura, una forma de adaptarnos, de vivir de Cristo, experiencia del servicio divino, cuidado pastoral. No nos olvidemos otra vez. En toda la congregación, el Señor ha puesto todos los dones que la congregación necesita para crecer y desarrollarnos, pero esos dones no está puesto en un solo individuo, no está solamente puesto en el pastor. Uno está puesto en ti, otro en él, individualmente. Todos están llenos de esos dones que se necesitan entrelazarse, activarse entre sí para hacer un cuidado pastoral de la congregación. Algunos como maestros, algunos sirviendo y liderando, algunos que entienden el duelo, algunos que dan clases de consejo ministerial, algunos que conocen de resolución de conflictos. Entonces, todo está en la congregación para hacer un cuidado pastoral, incluido el pastor. Y por último, hombre correcto, en el lugar correcto, que se llama estructura. Pasión. Si alguien dice, bueno, yo les cuento una historia. No sé si esa joven estará aquí, pero no sé. Una jovencita vino a mí y me dijo, apóstol, tenga la flauta que usted me prestó me dio para integrar la música. Entonces yo le dije, pero ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado contigo? Me dice, apóstol, en un servicio divino, mi pastor nos habló sobre estructura. Oh, ¿qué es eso? Le dije, hombre correcto en el lugar correcto, me dijo la joven. Le dijo, sí, eso es verdad. Eso es el plan de la iglesia. Me dice, yo pienso que estuve tocando la flauta por algunos tiempos, simplemente porque quería ser obediente, simplemente porque no quería defraudarle a mi pastor, porque muchas veces el pastor dice, hermana, tú vas a tocar la flauta, tú tocas el órgano, usted va a ser la maestra de escuela dominical y la maestra está. Pero el pastor debe entender, en la congregación están todos los dones que el Señor, los dones espirituales que el Señor
da a su iglesia para crecer juntos. Entonces, lo que debemos de hacer es estructurar esos dones espirituales, buscar la pasión de esos dones y decir, hermana, ¿por qué no te ayudo a encontrar tus dones? ¿Por qué no nos ayudamos entre nosotros a descubrir qué es el don en ti, qué es el don en ti, qué es el don en ti, para unirnos y hacer engranar en lo que vamos a estructurar y desarrollarnos con Cristo en nuestro centro y desarrollarnos y crecer? Lejos de decir, hermanas, yo adorno el altar mejor que tú, o si yo no lo hago, nada está bien. No, hermanos, eso es del diablo. Eso es del diablo. Pero si el otro dice, hermano, sí, mira, qué hermoso, tú tienes ese don, mira, lo has hecho muy hermoso. Le estás ayudando a tu hermano a descubrir que verdaderamente esos son sus dones. Pero si decimos, no, yo canto mejor que tú, o yo adorno el altar mejor que tú, no, ese grupo está mejor, este grupo no está muy bien. Mis amados, no, amados jóvenes, deben de ser uno, deben de buscar la unidad, deben de apoyarse a descubrir sus dones que Dios ha puesto en ustedes para contribuir y engranar y construir el cuerpo de Cristo, que se llama la congregación nupcial, para cuando Él viene. Entonces, esa congregación nupcial puede ser arrebatada. Y en ese arrebatamiento, usted puede ser parte en ese grupo. Debemos de estructurarnos. Debemos de ayudarnos a descubrir nuestros dones espirituales. Allí está todo en la congregación. Dios ha repartido esos dones. Solamente nos toca descubrirlos. ¿Cuáles son mis dones? Tenemos un programa que estamos desarrollando. Tenemos recién una primera sesión que estamos ayudando a construir facilitadores. Tenemos un lindo material se llama Descubriendo nuestros dones espirituales, o descubriendo los propósitos que Dios ha dado a ti en el día de tu sellamiento. Tenemos un programa, los invitamos. Nuestras clases son de los martes a las 8, si me ayudan con ese horario. Tenemos varios programas.